bienvenidas, bienvenides a esta nueva sesión. Recuperamos los webinarios de medios de feminista. Antes fue Argentina y por aquí está Mariela Acevedo. Y hoy será Colombia en el marco del Icon Comics, investigación sobre cómic y novela gráfica en el área cultural ibérica. Para mí es un honor y un placer tener aquí hoy a Lina Flores y Estefanía Henao hablando de su proyecto Incógnitas. Y si os parece ok, voy a hacer una pequeña introducción de ambas y también del proyecto, y a partir de ahí comenzaremos con este intercambio en breve entrevista y que vayan también comentándonos sobre su investigación. La Universidad de Antioquia, investigadora independiente, es cofundadora de Altaís Comics, que es un espacio dedicado a la producción, investigación y divulgación del cómic en Colombia. En 2018 ganó el Estímulo para el Arte y la Cultura de la Alcaldía de Medellín en lo que tiene que ver con investigación y creación para la difusión de contenidos patrimoniales del Fondo Aide Isman Calderón de la Biblioteca Pública Piloto, y en el 19, en coautoría con Pablo Pérez, ganó la beca de creación en novela gráfica y cómic de la convocatoria también de estímulos del arte y la cultura de la Alcaldía de Medellín, con el proyecto de cómic periodístico, porque este es uno de sus líneas de producción e investigación, Tres Horizontes. Es coautora de Crónicas de una mujer de 1,49, antología periodística de Emilia Pardo Umaña, y de los cómics periodísticos Emilia del 19 con Cohete Comics y Tres Horizontes también con Cohete del 2021, y coinvestigadora de Incógnitas, Mujeres en el Cómic Colombiano de ayer y hoy, que es un proyecto que busca visibilizar a las mujeres que hacen parte del cómic en Colombia. Estefanía Henao es licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia, investigadora independiente también, miembro de RING, la red de investigadoras e investigadores de narrativa gráfica latinoamericana, y del colectivo también Altaís Comics, que luego también os comentaréis, que es una red, es un espacio, es un sitio sin duda utópico y real, ¿no? en Medellín. Fue coordinadora durante 4 años de Indulfania Comics, un taller de lectura, estudio y creación del cómic en la Universidad de Antioquia, y es autora del cómic Tres Picas, que fue posible gracias al estímulo Así es la vuelta para publicación del cómic de la Gobernación de Antioquia y CPA hace 3 años, en el 2020. Coinvestigadora de Incógnitas, Mujeres en el Cómic Colombiano de ayer y hoy, que es este proyecto del que vamos a hablar en esta sesión. Y sobre todo, antes de meternos en el proyecto de Incógnitas, sí me gustaría empezar la conversación con vosotras, bueno, un poco a propósito de vuestra doble identidad, incluso a veces triple, ¿no? Como autoras e investigadoras y editoras o autoeditoras en determinados contextos, y también ese componente de dinamizadoras, ¿no? Como decía Altaís, es un espacio muy, muy especial y que sin duda también está relacionado con vuestra investigación. Así que ese sería un poco la primera línea de vamos a ver un poco. Bueno, y desde luego para mí es ya lo he dicho, pero es un honor y un placer poder teneros aquí compartiendo con tantas amigas y compañeras investigadores y investigadores del cómic. ¿Puedo empezar Lina o Estefanía? Como queráis. Sois dupla creativa e investigadora. Sí, bueno, pues primero muchas gracias por el espacio y la invitación. Es muy, muy importante para nosotras poder hacer parte de estas conversaciones porque, como lo dices, una de las grandes líneas de trabajo que tenemos es poder llegar a impactar ese tema de la divulgación de lo que pasa con el cómic en Colombia y pues con énfasis específico también con lo que sucede en el tema de autoras. Altaís Comics nace como un espacio precisamente de divulgación que surgió con el socio cofundador que es Pablo Pérez, que también es periodista y dibujante, y nació también como un espacio de divulgación cuando empezamos a publicar por capítulos el cómic sobre Emilia Pardo Umaña, que es una de las pioneras del periodismo en Colombia. A partir como de ese espacio de divulgación, pues fue creciendo como no solo también del proyecto de Emilia, sino de otras cosas que estaban pasando con la escena del cómic local, nacional, y
poco a poco se han ido sumando diferentes personas que colaboran como con los intereses particulares. Ahí aparece Juan David Montoya, que hace un podcast que es como un comentario, una columna de opinión sonora sobre el cómic colombiano. Llega Estefanía también, que tiene su interés en divulgación, en creación y en investigación, y hace reseñas, entrevistas, artículos. Y ahora también hay una colaboradora de Pereira, María Angélica Cordero, que tiene una investigación muy interesante sobre el cómic de prensa en la región del Quindío, que es una región del eje cafetero colombiano. Entonces, digamos, se van sumando personas. En común nos une a todos la pasión por los cómics, pero cada persona tiene como, digamos, sus intereses particulares o mezclado con lo audiovisual o con la producción de cómics en sí misma o con la investigación. En el marco de Alta Discomic hemos creado con Pablo Pérez los cómics que mencionaba Elisa, pero también nace todo este proyecto de investigación junto con Estefanía Henao, que es un interés por esa pregunta que hay de origen de quiénes fueron las creadoras en Colombia que estuvieron antes que nosotras, quiénes fueron esas mujeres que estuvieron haciendo divulgación también, gestión, espacios de publicación editorial y dibujos o guiones para toda la escena de la narrativa gráfica colombiana. Porque, pues como pasa en general cuando uno investiga con temas de mujeres, la primera respuesta automática que aparece es no existían, no había autoras en Colombia en el siglo XX, no había investigadoras, no había divulgadoras. Pero pues cuando uno empieza a sacar los papeles viejos de los archivos se da cuenta que sí hay otros intereses ahí, que realmente había muchas mujeres participando desde muchos roles. Ese es un poco como el origen, y le doy paso a Estefanía pues para que complemente también un poco cómo surge esa pregunta de investigación por incógnitas. Sí, también está como bueno, primero agradecer a todos por estar acompañándonos el día de hoy, también a Elisa y especialmente a Vivian y a Icon Comics por la invitación. Pues todos estos espacios son súper valiosos, sobre todo como para recibir retroalimentación de quienes pues, nos escuchan y también como pues gestar luego futuras ideas y proyectos. En cuanto pues como a la pregunta de por qué somos investigadoras independientes pese a tener como tantos roles que ver con el cómic, creo que también la respuesta es precisamente como al menos como la falta de espacios a nivel académico o a nivel institucional, sobre todo pues en los entornos universitarios en Colombia, para la investigación de cómic. Y de hecho, Lina y yo en algunas ocasiones lo hemos hablado y es como, bueno, ¿qué tendría de diferente esta investigación si fuese una investigación anclada, por ejemplo, a un grupo de investigación constituido pues como a nivel universitario, o si fuera el trabajo de maestría de alguna de las dos, o el trabajo de doctorado? Y nos damos cuenta que, por ejemplo, el tiempo sería una de las grandes, pues como aspectos a tener en cuenta. Es decir, en este momento Lina y yo hace como un mes renovamos contrato de investigación, contrato de pareja investigadora, pues entre nosotras, vamos a seguir con esto o no queremos seguir con esto, renovamos contrato en esos términos y Contrato varias de veces. matrimonio investigador. Exacto, de vínculo. Y, y es como, más de una vez hemos hablado de eso y es como que, bueno, Incógnitas es un proyecto de largo aliento que busca extenderse y precisamente si tuviéramos como unos alcances o más bien como un vínculo académico universitario, por ejemplo, tendríamos como, bueno, una maestría dura lo que dura una maestría, a menos que quieras como seguir extendiéndote, pero eso también puede ser contraproducente. Y también, pues, por otra parte, están como las áreas específicas que te permiten investigar el cómic con cierta soltura. Por ejemplo, yo, pues, al venir de una carrera que trata la literatura, sé que tendría esta lucha, porque ya la tuve en el pregrado, o sea, tendría una lucha de
¿por qué es relevante estudiar el cómic en un pregrado o en un posgrado de literatura? Y sé que esto siempre sería como una pregunta a resolver, incluso antes de resolver la pregunta de, hey, la importancia de esta investigación en sí misma. Entonces, para mí esa es gran parte de la respuesta de por qué somos independientes, o sea, nos permite un montón de cosas. Es como, sí, el tener un vínculo, un contrato de investigación con incógnitas, y la otra que a lo mejor no está como delimitado por esa institución, que obviamente también tendría otras ventajas, pero no es como las características de lo que estamos haciendo. Y también nos damos cuenta que nos permite, por ejemplo, devolvernos, o sea, a la medida que encontramos cosas, como no es un producto finalizado, sino que es un producto que va entregando etapas y que tiene como un flujo, digamos, muy orgánico, pues nos permite también como devolvernos con mayor facilidad, como, o sea, no pasa nada si encontramos una autora que fue posterior a lo que tenemos hasta el momento. Con una soltura muy simple podemos decir, encontramos esto, y no se le va a caer la tesis a nadie, y no, y no va a tener que volver a pasar un proceso de corrección ni este tipo de asuntos. Y también nos permite como ir divulgando a medida que vamos encontrando. Es decir, a lo mejor y no tenemos todos los datos de todas las autoras en este momento, ¿cierto? Pero algunos datos que son suficientes y son significativos podemos compartirlos. A lo mejor bajo un rigor más estricto no podríamos contar, sino hasta que esté finalizado. En cambio, así podemos ir como jugando en esta doble vía de divulgar, también haciendo construcción académica, pues como con toda la rigurosidad que el caso exige, pero también ir contando de una forma más cercana a las autoras, por ejemplo, que tenemos en nuestros círculos, o a las lectoras y lectores que tenemos en nuestros círculos más cercanos. No sé si Lina me quiera complementar algo, además de que delate nuestro vínculo. Eso además que es algo muy importante también, que es el tema del tejido, de ir tejiendo según se va investigando y según se va, digamos, exponiendo también, y que va animando a otras colegas a crear ya no solo, digamos, a investigar o a ver qué hay cerca, sino también a crear las propias estructuras para poder organizarse en uno y otro ámbito, ¿no? Que es una de las cuestiones que a mí me pareció tan emocionantes y tan positivas de cuando yo estuve este verano allá, porque además como estuve en distintos sitios, y es verdad que Colombia tiene esa idiosincrasia, ¿no? Esa característica geográfica que hace que parezca que, bueno, un poco como en realidad en todos los ámbitos, que está todo como más desconectado, pero hay además vía feminista un conocimiento y reconocimiento que decimos mucho en el colectivo de autoras de cómic, que está ayudando también no solo a la investigación, sino también a digamos, esa organización dentro del propio país, en torno al cómic, y al cómic también de autora. Yo, si queréis, voy a hacer un poco una breve introducción de la investigación, y que además tiene sus fases también, y ya habéis ido recolectando ciertos frutos, porque se trata de una investigación que sobre todo indaga la participación de las mujeres en el cómic colombiano, no solo las autoras, sino dónde están las mujeres en toda la estructura a lo largo de la historia y editorial, ¿no? Y qué propone desde el modelo de construcción de genealogías feministas, que es algo que desde luego a mí no es que me interese, es que creo que es la clave de todo ello, aportar la visibilización, el visibilizar esos lugares, ¿no? Que ocuparon todas ellas en la cadena de producción de la historieta, en este caso historieta colombiana. Se trata de una investigación además que está sobre todo enfocada, como además habéis citado, en un planteamiento más cualitativo, es decir, ahí también las entrevistas y el ir, digamos, casi haciendo una investigación detectivesca, que es un poco lo que nos reíamos, pero que es así. Y sobre todo ir encontrando también en espacios que antes podrían no parecer como los más evidentes, pero dentro de esas particularidades del
los trabajos, de los contextos en los que se dieron las creaciones de unas y otras, también hablaban del panorama social y político en el que estaban cada una de ellas involucradas, inmersas, ¿no? Y ahí yo sí entiendo además que vuestra vocación cualitativa tiene mucho de intento de comprensión de la realidad de estas creadoras en su contexto, y luego también llevado a ese planteamiento genealógico global, ¿no? De el arte, la literatura en Colombia, pero también el cómic, sin duda. Y esa fase 1 de investigación, donde habéis logrado esa investigación de 14 mujeres que han participado a lo largo del siglo XX en la escena del cómic colombiano. Entonces, sí es cierto que más concretamente entiendo también por la dificultad de ir hacia atrás en los años 80 y 90, en las décadas de 80 y 90. Entonces, bueno, que nos comentarais un poco cómo ha sido todo este proceso y cómo también habéis llegado también a la idea de título, genealogía y planteamiento histórico y social y económico. Pues yo creo que es muy importante, Elisa, tener como punto de partida precisamente los trabajos que ustedes hacen en España y que hace Mariela y todo el colectivo en Argentina, porque son, digamos, los referentes más directos y como el punto casi que la piedra angular que a nosotras también nos lleva a cuestionarnos por esa pregunta en Colombia. Entendiendo todas las particularidades, obviamente, del contexto específico del país, pero creo que si esa pregunta no se hace en otros países, o sea, como que si esas dinámicas también no se empiezan como a replicar con las particularidades, eso tiene como la particularidad de es como tirar una piedra a un agua y esa onda que ustedes van creando con esos procesos de investigación y divulgación que hicieron tanto en España como en Argentina. Creo que ahora estamos viviendo todo el impacto, particularmente en Latinoamérica, lo que sucede en Chile, en Colombia, en México, en Brasil también entiendo que hay una pregunta por esto. Y yo creo que se va a seguir replicando. Lo que pasó con Coordenadas y que apareciera Costa Rica en el mapa es producto de esta pregunta, que es una pregunta que nos empieza a contagiar a todas. Y me parece muy importante tener eso como en cuenta porque es lo mismo que nos pasa ya en la escena local. Si hay mujeres que se hicieron esa pregunta y empezaron a descubrir esto en sus países, en Colombia tenía que estar pasando algo, ¿no? Esa respuesta ya no nos cuadra cuando no existían mujeres haciendo eso, esa respuesta ya no tiene lugar. Entonces ahí está empezar a buscar una manera de indagar y de encontrar el contenido propio. Yo creo que esta investigación sí se inscribe en el marco grande de lo que entendemos hoy en día por investigación-creación, porque a medida que vamos recopilando todo el proceso, la información que se va recabando, hemos podido ir haciendo a la par unos procesos de divulgación que tienen esa lógica de productos de creación. Primero unos perfiles que tenemos publicados en el sitio de Altaís Comics, pero también unas entrevistas en YouTube con algunas de las autoras que ya hemos decidido empezar como, primero hacemos una entrevista preliminar, organizamos cierta información y luego decidimos hacer una segunda entrevista que ya quede pública, y eso tiene el sentido de, una de las cosas que se pasa cuando investigamos sobre mujeres es precisamente la dificultad de acceder a información. Entonces, uno de los objetivos que tiene Incógnitas trazado es que esta información que se va recopilando quede de alguna manera registrada y pública, porque esperamos que otras personas puedan retomar de esto para hacer sus propias investigaciones, que más adelante alguien pueda volver sobre esa entrevista de YouTube con las familiares de Cecilia Cáceres, por ejemplo, y recabar ahí algunos datos que le sirvan, porque una de las cosas que pasa cuando uno se acerca a una tesis de académica es que tú ves las referencias que se citan, entrevistas de personas que fueron importantes para esa investigación, pero queda un extracto, queda una cita, y acceder a la entrevista completa es muy difícil. Acceder a toda esa fuente que hay ahí detrás es muy difícil, y con el cómic y particularmente con el trabajo creado por autoras es mucho más difícil encontrar material. Entonces, uno de los propósitos de Incógnitas es que lo que vamos construyendo también abra paso a nuevas preguntas de investigación.
Y a mí particularmente, pues como cuando lo hablamos con Estefanía y cuando nos vamos haciendo todas las preguntas, el tema de la línea de genealogías feministas, que de hecho fue gracias a Mariela que llegó como toda esa orientación metodológica, leyéndola en sus artículos, cómo va construyendo también este camino de cómo hacer investigación feminista. La genealogía feminista es muy particular porque leyendo a Mariela conectamos con una autora, una investigadora colombiana que es Alejandra Restrepo, que trabaja el tema de genealogías feministas. Entonces, como esos nodos también de conexión se van potenciando a medida que nos vamos leyendo. Y que lo vamos compartiendo, o sea, nos damos cuenta que hay muchas referencias y muchas líneas en común. Entonces, esa base de la genealogía feminista nos ha permitido construir preguntas a la hora de acercarnos a las autoras, a la hora de acercarnos a las publicaciones y empezar también nosotras a tener una postura a la hora de divulgar. Creo que ahí hay una postura política también, el hecho de citarnos a nosotras como investigadoras, pues que lo dice Mariela en sus artículos, nombrarnos también, nombrarnos en este trabajo, nombrar a las que estuvieron antes, es una manera también de hacer también de sentar una postura política frente a no solo lo que estamos investigando, sino cómo hacemos esta investigación y cómo la damos a conocer, que es para nosotros muy importante. Y el otro gran sentido que tiene el tema de la divulgación es que, como lo decías ahora, esto es una investigación independiente, entonces el tema de los tiempos y los recursos son muy limitados. Ante una pregunta tan grande y una situación que hay en Colombia es el tema de los archivos. Digamos, los archivos más fuertes en Colombia están en Bogotá. La Biblioteca Nacional, la Biblioteca de la Luis Ángel Arango, ¿cierto? Que son como los archivos institucionales más grandes. Entonces, por ejemplo, acceder a mucha información, nosotros estamos fuera de Bogotá, estamos en Medellín, a veces es más difícil encontrar esa información. Entonces, el hecho de divulgar lo que se va localizando también tiene el sentido de que otras personas en el país tengan en la cabeza que esto se está haciendo y que es una investigación en proceso. Entonces, que cuando descubran información, esa información también tenga cómo llegar a algún puerto. Y nos pasó. Hace poco, Santiago Suescún, que hace parte de FICO, que es un festival de cómic independiente de Bogotá, localizó a una historietista de los años 60 y nos mandó la imagen y nos preguntó si la conocíamos. No la conocíamos, entonces ahora ella entra a ser parte del proceso de investigación. Estamos en eso que tú llamas la investigación casi que judicial o policíaca, porque no hemos podido encontrar información biográfica sobre ella. Ya tenemos publicaciones y estamos haciendo un inventario de las publicaciones, pero aún no tenemos datos biográficos sobre la autora, que entonces viene a ser todo un proceso de empezar a levantar piedra por piedra para tratar de saber quién era esta mujer y cómo llegó a ser tira cómica en los años 60 en Colombia. Además, en un medio que era un medio de circulación nacional, era el periódico El Tiempo, donde se suponía que las mujeres no estaban publicando. Y ahí está esta mujer, Victoria Franco de Sandoval, haciendo tira cómica en Colombia en los años 60. Entonces, pues un poco esas son como las cosas que van pasando con la investigación. Le doy paso a Estefa, creo que estás compartiendo pantalla y estábamos viendo la tira de... Ah, bueno, perfecto. Sí, lo otro que quería No ahí se ve como... bien, no se ve bien la pantalla. Si puedes. ¿No? Vemos todas las imágenes, no. Y... Ah, entiendo. Vale. Espérame un segundo. Un segundo, voy. Ahora sí, imagino, supongo. Sí, Muy Ah, bien. bueno, gracias. Sí, una cosa que quería complementar, como siguiendo el hilo de lo que decía Lina, es que solemos decir entre nosotras, por ejemplo, que una mujer lleva a otra mujer, que es lo que nos ha pasado en el proceso de incógnitas, o sea, buscando, por ejemplo, a Cecilia Cázares,
dimos con Miriam Neira, que fueron colegas en un momento en una publicación femenina de Colombia que se llamó Carrusel, y ambas hicieron historieta para esta publicación. Entonces eso es algo que ha ido pasando de una forma como muy orgánica, muy inesperada también. Y creo que es lo mismo que sucede en esta onda como de replicar en diferentes países lo que pues en su momento se inició en España y luego siguió en Argentina y luego pues está ocurriendo en pues varias latitudes, ¿cierto? Como que una mujer lleva a otra mujer, pero también como que una genealogía lleva a otra genealogía. De hecho, en este momento pues me conmueve gratamente tener a Elisa y a Mariela en pantalla porque creo que es primera vez que esto ocurre, y también como tener la oportunidad de mencionar que pues justamente nos paramos sobre sus investigaciones para hacer lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo. Y otro asunto que tiene que ver con esta investigación es el interés que ha despertado, sobre todo por las autoras, que ha sido como muy grato, porque de verdad es como que abrazan o recogen el proyecto como algo que sí estaba haciendo falta. Entonces eso me parece, pues en términos de la construcción del relato del cómic colombiano, que ahora puedan aparecer estos nombres y que puedan aparecer y expandirse, me parece que es precisamente a lo que se apunta o lo que se quiere tener finalmente, es decir, una construcción más justa, por ejemplo, de la historia del cómic colombiano, no una historia que solamente reconozca a los padres o a los autores pues, en masculino, sino que reconozca pues a una variedad y una diversidad de autoras y autores, pues incluso hemos llegado hasta allá, pues como a lo mejor de otras identidades de género, pues, que amplíen el mapa, que no sea simplemente como fulanito y peranito, sino que sea mucho más amplio. Otro aspecto que quería mencionar al respecto es que también el tener una investigación que, digamos, cuyo ritmo está marcado por nosotras, con sus limitaciones y posibilidades, también nos permite darnos ciertos lujos que a lo mejor en otras circunstancias no podríamos tener, como es el caso de, este también fue como una aparición reciente. Encontramos una autora llamada Ofelia Uribe de Acosta, quien ha sido trabajada ampliamente o estudiada ampliamente como una de las primeras mujeres sufragistas en Colombia, o incluso mujer periodista en Colombia, pero luego encontramos que también tenía una relación o un vínculo muy estrecho con un caricaturista, quien firmaba Rafael Patarroyo, y tenían una especie como, Ofelia escribió unas columnas donde le respondía a un periodista que estaba en contra del sufragio femenino en Colombia, y estas columnas iban acompañadas por unas viñetas que las hacía Ralph precisamente. Entonces, por ejemplo, acá dice, la sufragista es una especie de espantapájaros con medias de algodón, paraguas y anteojos. Esto es como mofándose un poco de los argumentos que tenían en su momento en contra del sufragio femenino en Colombia. Entonces, pues ahí Lina y yo acudimos como a la imaginación, también como al cómic como una herramienta pues de ficción y de a lo mejor apuesta hacia la realidad, y es como especular un poco, como bueno, ¿qué pasó acá? Porque evidentemente había un trabajo en equipo entre Ralph y Ofelia, ¿cierto? Pero pues por las circunstancias no tenemos un documento, digamos, que compruebe la naturaleza de, de si ellos, por ejemplo, eran conscientes o cuáles eran sus influencias, o pues si hicieron esto de una forma muy natural o si leyeron algo muy similar y quisieron hacer algo a su estilo. No tenemos un documento que nos compruebe esto, pero el cómic nos ha enseñado a ficcionar y finalmente decidimos como ficcionalizar nosotras también, y nos damos el lujo de hacer un cómic, ya no tanto como para contar, sino para especular lo que probablemente pasó ahí.
Entonces, pues el año pasado, por ejemplo, sacamos un fanzine con esta especulación, que para nosotros es también pues un hallazgo, ¿cierto? Que es la idea de Ofelia y de Rafael Patarroyo como autores de historieta o de protohistorietas, si lo queremos llamar como de este modo, pero esto también es algo que permite, que se permite la naturaleza de incógnitas, que es precisamente como marcada por nuestros ritmos, por nuestras limitaciones y capacidades. Entonces, bueno, dejaría por ahí esta pregunta. En ese sentido, cabría recuperar, que lo ha comentado Lina, y a mí me parece que es también en el sentido de lo que habéis trasladado, de que las investigadoras también son creadoras, en este caso, en un sentido, desde luego, más literal, en lo que entendemos también por autora, pero sí en todo lo que tiene que ver también con ya no solo la legitimación del objeto del estudio, que ya habéis comentado además que en el contexto colombiano es difícil, en el ámbito académico reglado sobre todo, pero sí es cierto que hay un tejido también y una comunidad, podríamos decir, más o menos bien avenida, y sobre todo también hay un momento actual digamos, de concreción también a nivel institucional, ¿no? Y por eso también comentaros, ¿no? Hasta qué punto por eso yo os preguntaba también por la doble, triple identidad, en el sentido también de que, bueno, de que ahora mismo hay una cierta precariedad, pero también una independencia a la hora de hacer lo que también queréis hacer y cómo lo queréis hacer, ¿no? Y que a la vez también hay un escenario cada vez más propicio en Colombia para esa legitimación, al menos institucional, del cómic. Comentadnos un poco también, porque entiendo que influye en vuestra investigación, y sumado también al hecho de que ha sido vuestra investigación en particular ciertamente legitimada, porque también os habéis presentado a ciertos apoyos y ha habido una, digamos, un quórum, un apoyo. O sea, es un momento en el que se considera además este tipo de trabajos. Yo creo que un asunto que es muy necesario, que como lo dices, es un ambiente que está empezando a ser muy favorable, es que el nicho del cómic colombiano se está abriendo a lo que es ese nicho particularmente y deja de ser una conversación solo de un sector muy pequeño a empezar a cruzar conversaciones con otros sectores culturales, académicos, sociales, y eso está muy bien porque es precisamente eso, favorecer que a la conversación lleguen también muchas miradas, disciplinas, instituciones, apoyos incluso económicos. Entonces creemos que es necesaria que esa conversación se abra cada vez más. Creo que la conversación que ha sucedido con Incógnitas ha sido inicialmente una conversación que se dio en el nicho del cómic, además porque era importante también que como que eso que decía Estefanía en un primer momento, que esa idea que teníamos de los fragmentos de historia que hay del cómic colombiano también incluye la mirada sobre las mujeres, las autoras, la diversidad. Pero también ahora sentimos que la academia y que otras instituciones también están más abiertas a recibir este tipo de conversación sobre no solo el cómic en sí, sino también como el cómic y la investigación, y el cómic y la investigación sobre autoras y creadoras. Y precisamente como en esas lógicas también de buscar mecanismos de la divulgación, pues también a partir como de toda esa pregunta que se dan de investigación, con Estefanía pues, creamos el año pasado como un taller piloto sobre mujeres históricas en viñetas, que son eso, o sea, son maneras de buscar cómo abrir esa conversación también sobre el lugar de las mujeres y las creadoras en la narrativa gráfica colombiana. Son dispositivos que permiten poner esa pregunta en muchos sectores que tal vez pueden estar por fuera
de lo que regularmente buscamos cuando hacemos investigación, solo el sector académico o solo otras personas que están investigando. Entonces, cómo esto también llega a otras personas que pueden estar por fuera completamente del radar de lo que creeríamos serían a quienes les interesa conocer sobre esto. Nos sorprende cada vez más como cuando llegan comentarios de personas por fuera del mundo del cómic o de familiares de las autoras con las que hemos interactuado o incluso de algunas autoras que ya no están, digamos, tan activas en este momento, pero lo estuvieron en los años 80. La mirada que ellas mismas tienen sobre lo que se está haciendo hoy en día es muy importante porque también como que si alguien podría validar esta investigación son ellas y lo están haciendo. Entonces, creo que ahí como que cobra importancia que esta conversación se dé en muchos sectores y que incluso se dé hacia afuera del país. Esto que está sucediendo hoy es muy importante porque también la mirada externa nos ayuda como a ampliar el foco de investigación o las líneas o cómo lo estamos haciendo. Y lo que dices también como del tema regional es cierto. Estamos en este momento en un proceso en el país que es como tratar de cruzar esas redes y esos nodos de creación, porque digamos, Colombia en temas de narrativa gráfica tiene una historia y tiene una historia que reconocemos en unas ciudades principales, Bogotá, Medellín, Cali, el eje cafetero, tienen como cierta tradición o cierto reconocimiento en el imaginario de las personas que tienen que ver con el cómic. La población que está por fuera de esa mirada del cómic se sorprenden cuando hablamos de cómic colombiano, cuando hablamos de autores en Colombia, incluso con reconocimientos internacionales, como que no lo dimensionan. Entonces, por eso es tan importante cruzar esa conversación por fuera del nicho. Y un poco lo que se está haciendo ahora, todo el asunto de tejer redes es muy complejo, el tema de la administración, el manejo, ustedes lo deben saber muy bien, la logística, pero sí hay un interés, sentimos que hay un interés desde diferentes puntos del país de poder cruzar esa conversación, desde Cali, desde el eje cafetero, desde Bogotá, entonces incluso hay varias personas que están aquí, como que sabemos que están como con ese impulso de poder cruzar redes de fortalecimiento para todo el trabajo del cómic en Colombia y en particular la mirada de las autoras. Aún, digamos, Colombia no tiene algo así como un colectivo de autoras o de narrativa gráfica. Colombia tiene una tradición importante de colectivos en torno a temas feministas y la gráfica atraviesa eso, carteles, grafitis, ¿cierto? La gráfica está como en esos movimientos feministas, pero no se ha dado aún, o por lo menos no lo tenemos identificado, algo como un colectivo de autoras de cómic o de narrativa gráfica. Se han dado algunas alianzas para generar algunas antologías o procesos editoriales. Y creemos que eso está muy bueno porque eso va sumando como esos pasos de colaboración y de afianzar las redes de trabajo para que sucedan más cosas en la escena local. No sé, Estefa, ¿qué más quieres ampliar ahí? Sí, solo mencionar eso, que es un momento como de mucha apertura, sobre todo desde otros sectores. Por ejemplo, si uno piensa en el campo de la ilustración en específico, pues hay muchos autores y autoras que tienen como esta doble vertiente de ilustrador e historietista, y ahora creo que cada vez es mayor como esa apertura a explorar también o consumir contenido de historieta sin pertenecer pues como propiamente al sector de la historieta, ¿cierto? Y eso ocurre también mucho desde la lectura, o sea, que por ejemplo en un club de lectura se incluya un cómic es algo que a lo mejor antes no ocurría tanto, pero ahora hay como una curiosidad o una apertura a querer explorar y también valorar en tanto autores a los creadores de historieta. Y eso me parece muy importante porque es lo que finalmente dinamiza como muchos espacios, como lo son las charlas, los conversatorios, los talleres, incluso la programación misma de eventos más grandes como la Filbo o Fiesta del Libro de Medellín. Y eso, pues
sí, como que es un momento de mucha apertura, entonces a lo mejor y ya nos encontramos menos resistencias cuando queremos hablar de cómic o cuando queremos proponer algo con cómic, porque nos facilita un poco ese puente, no es un puente que tenemos que construir, sino que a lo mejor es un puente por el que alguien ya pasó, entonces podemos como retomar ese camino. Si os parece bien también que nos comentéis un poco del proceso de investigación, que algo habéis comentado, pero también habéis traído una selección bueno, de esas, digamos, primera fase con las 14 autoras localizadas y un poco la proyección futura del proyecto, de en qué estado está en este momento y hacia dónde lo queréis dentro de la propia dinámica orgánica que tenéis, ya que habéis renovado votos. Pues es interesante también ver un poco esa renovación, digamos, qué promesas y proyección va a tener. Claro, ya como en datos concretos, bueno, es importante decir que de todas maneras el proceso surge en medio de la pandemia cuando estábamos todos encerrados. Entonces, la búsqueda que se hizo ahí de archivos y de material bibliográfico fue a lo que pudimos acceder digitalmente en ese momento. Que uno creería como que no, y ahora mirándolo hacia atrás, de hecho la pandemia nos favoreció mucho en ese proceso de investigación inicial, porque de hecho pudimos hacer muchas entrevistas preliminares con familiares de autoras y con algunas autoras de manera virtual y pues en otro momento hubiera sido muy extraño, pero en todo ese entorno de pandemia que la gente estaba un poco dispuesta a conectarse virtualmente, funcionó muy bien. Personas mayores funcionaron muy bien interactuando pues como digital virtualmente y logramos levantar que decidimos cerrar como una primera fase con lo que fue el artículo que salió publicado, hicimos como un primer artículo de avances de investigación que salió publicado como apuntes sobre la participación de las mujeres en el cómic colombiano. Y pues hay un rastreo que incluye ahí como años 80 y 90 del siglo XX, localizamos a 14 autoras que ocuparon diferentes roles. Teníamos, digamos, lo que hoy entendemos como autora integral, mujeres que estaban haciendo dibujo, guión, pero también encontramos guionistas, como el caso de Liliana Cadavid, Liliana Cadavid San Miguel Cadavid, se me trocaron los apellidos. David San Miguel. Cadavid San Miguel, que junto con Marta de la Rosa, por ejemplo, crearon una empresa editorial en los años 80 que para lo que entendemos hoy como industria del cómic era absolutamente vigente, era un lugar que tenía como toda la lógica de construcción de cómic que iba por la guionista, unos dibujantes que hacían bocetos, tenían rotuladoras, pasaba como a todo un proceso de imprenta y sacaron esta publicación que era una revista seriada de La Capitana, en el marco de esta empresa que se llamó Mercado de Ideas y tenían un tiraje muy grande que incluso tenía tiraje en Latinoamérica. Liliana Cadavilla falleció, pero entonces, por ejemplo, es una de las autoras con la que estamos en mora de levantar ese perfil sobre ella, porque en ese momento era una guionista que semanalmente estaba haciendo esta producción para la revista, tiene otra publicación que era también Fuerzas Extrañas, y pues el caso de ella es muy, muy interesante porque era muy brillante creativamente, estaba generando no solo la creación de guión, sino que estaba generando un espacio de publicación de cómic en Colombia, dándole lugar a otras personas del sector que participaron en ese momento. Y por ejemplo, aquí está otra de esas mujeres que participaron, Gladys Sepúlveda, que participaba con el tema de la rotulación de la revista La Capitana. Ahí en ese marco de mercado de ideas, pues hemos encontrado que varias mujeres participaron como dibujantes o como rotulistas. Está Gladys Sepúlveda, María Victoria Gómez, Carmen Elisa Costa, Ana María Ricauter, Belkin Linares, y de ellas no tenemos mucha información biográfica en este momento, pero las tenemos ligadas a esta producción de La Capitana. También hay como otros sucesos muy interesantes que pasaron en ese momento de años 80 y 90,
y es la vinculación de las autoras también al tema de la producción digamos, de contenido con más dirigido a público infantil, que se dio en el caso, por ejemplo, de Olga Cuellar, que publicaba una tira en una revista llamada Espantapájaros, o lo que sucedió incluso en esta imagen que compartía Estefanía, que eran las monitas en el marco de un suplemento dominical que salía en uno de los periódicos de circulación nacional en ese momento, el periódico El Espectador, y salía un suplemento que fue los monos del Espectador, que compraban, digamos, tiras cómicas internacionales, pero ahí empezaron a publicar autores nacionales. En los fragmentos de la historia del cómic colombiano se tenía rastreado que empezaron varios de los nombres que son reconocidos como en la escena nacional del cómic, pero sucedieron otras cosas que no teníamos en el radar, como por ejemplo estos experimentos de historieta que hacían una ilustradora de la revista, que era Ana María Nieto, y la editora de la revista, Clara Cano. Y tenían esta sección que eran las monitas, que era un contenido pedagógico infantil, y ellas no reconocen que esto tenía relación con el cómic. Para ellas esto no estaba como en esa escena del cómic nacional. Pero si uno lo mira en todo lo que estaba pasando con esa lógica también del público y del contenido dirigido al público infantil, ellas estaban experimentando con el lenguaje del cómic para narrar un contenido pedagógico. Entonces, como que estos fenómenos que también estaban sucediendo en otras publicaciones del país, publicaciones de corte infantil, también tuvieron esa relación con el cómic, pero no se han mirado o no se habían analizado como a la luz de esto, de la participación de las mujeres. Y el otro fenómeno era la participación de tiras cómicas de mujeres en revistas femeninas, que tampoco, digamos, era la circular o la revista a la que va a acceder una investigación en primera instancia, pero ahí, y lo que hemos visto como con el proceso de investigación de incógnitas, es que de hecho muchas de las publicaciones femeninas y feministas del país tienen una relación muy estrecha con el cómic nacional, o bien porque las mujeres estaban generando esos espacios para la producción y la publicación, o porque ellas mismas estaban experimentando con la narrativa gráfica para generar como contenidos en estas publicaciones. Entonces, digamos, no se han hecho todavía esos cruces de investigación entre narrativa gráfica y, por ejemplo, publicaciones femeninas y feministas, o narrativa gráfica y publicaciones efímeras, que pasó también mucho con el tema de organizaciones de mujeres en Colombia, y de hecho localizamos una publicación muy interesante que se dio en los años 80, creada por una organización colombiana que se llama Casa de la Mujer, y ellas generaron un contenido que tenía la intención de divulgar como toda la ley y la reglamentación sobre violencias de género. Y lo que hicieron fue hacer una cartilla pedagógica, pero que tiene contenido en historieta, varios capítulos de historieta y algunos insertos sobre la ley de ese momento para el tema de violencias de género. Entonces, por ejemplo, son contenidos que no son muy difíciles de rastrear porque no están, digamos, en los archivos centrales, están en archivos por fuera como del radar, pero que son contenidos que realmente nos dan pista de la participación de las mujeres en la narrativa gráfica, cómo se estaba cruzando con organizaciones sociales, con publicaciones que no son, digamos, como la publicación fuerte, periodística nacional, pero que daban cabida para la producción de narrativa gráfica. Entonces, digamos, en estos años 80 y 90, lo que encontramos fue eso, muchos roles, editoras, incluso trabajando el tema de derechos de autor, abogadas, dibujantes, bueno, guionistas, como ya lo mencioné con el caso de Liliana Cadavid, rotulistas. Y con algunas de las mujeres que hemos podido hablar, aparece eso que mencionaron ustedes, Mariela, Elisa, en las investigaciones que ustedes también hicieron, y es como la dificultad de que ellas mismas reconozcan la importancia o la contribución de su trabajo en términos de aporte para el sector de la narrativa gráfica colombiana. Muchas de ellas no
no consideran que lo que hicieron valga la pena o fue importante o tiene relevancia. Y lo que nosotras encontramos con la mirada del tiempo y del contexto de estas publicaciones hoy en día es que de hecho son muy relevantes, que de hecho abrieron camino y abrieron espacio en medios de publicación, algunos de circulación nacional, otros más pequeños, o de ejercicios de autopublicación o de ejercicios de colaboración, que no están surgiendo hoy por primera vez, que ya hay un antecedente de que eso se dio en el país, de que eso se estaba dando incluso desde los movimientos feministas de los años 70, incluso desde los años 40, con lo que sucedía con Ofelia y las sufragistas colombianas de ese momento. Entonces, un poco con lo que dices, Elisa, de hacia dónde va, queremos irnos mucho más atrás y tenemos la pista de estas dos mujeres que son Ofelia Uribe de Acosta y Victoria Franco de Sandoval, que estuvieron trabajando entre los años 40 y 60, pero a partir de ellas sabemos que podemos localizar otra información. Entonces la idea es irnos en ese periodo histórico más atrás y tratar de vincular sobre todo la gráfica que podía estar como vinculada a movimientos feministas, a las sufragistas de los años 40 y como a los años 60 y 70 en Colombia. ¿Eso qué implica? Pues es que eso tiene el limitante del tema de archivos, de desplazamientos, pero pues estamos tratando como de sortear esas dificultades en este momento. Y pues la intención también es como presentarnos a ciertos estímulos o becas de impacto nacional, pues algunas del Ministerio de Cultura de Colombia, como buscando también esa financiación para poder hacer esos viajes y esa investigación de archivo que nos implican como ciertos desplazamientos. Le doy la palabra a Estefa, que ya me extendí mucho. Solo quería complementar también como la relevancia que la naturaleza de esta investigación le ha ido dando a lo oral, o sea, a los registros que no han quedado, sobre todo, porque como en su momento no se han considerado relevantes o aportantes, pues eso ha hecho que muchas cosas queden como, como en un párrafo muy corto, en un renglón muy corto, y eso implica también como devolvernos y preguntarles a las personas que hemos podido localizar nuevamente por esos sucesos que solamente quedaron registrados en un renglón, como que se realizó la presentación de una exposición sobre Cecilia Cázares. Entonces volver a preguntar como, bueno, esto en el marco de qué ocurrió, cómo se gestó, quién organizó esto, para pues poder expandir como esos eventos que a lo mejor cuando ocurrieron, no fueron considerados relevantes, pero que hoy en día, si miramos en retrospectiva, dan cuenta de esos pasos pues que se dieron y que no, pues que ahora no estamos inventándonos nada, que alguien ya había dado esos pasos por nosotras también, ya nos había como abierto el camino o la trocha, aunque creo que eso es una palabra muy colombiana. Bueno, y también otro aspecto, ya te ve como hacia miras al futuro, es como que queremos profundizar también más en el rescate de estas obras, porque estas obras, pues, mm, las que hemos encontrado, por ejemplo, pues aún así tenemos como ciertas dificultades para que circulen y sobre todo para que circulen de una forma más, digamos, legal. O sea, quedaron en manos de privados, quedaron en manos de particulares. Entonces también es como una apuesta que tenemos el que, por ejemplo, en algún momento esta cartilla pueda como circular de una forma más amplia, porque pues en este momento está como, eso fue algo que financió una institución y esa institución pues tiene como su número de ejemplares para su archivo, pero entonces también sería muy valioso que eso circulara de una forma más amplia. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los números de la Capitana. Podemos encontrar unos cuantos ejemplares en manos de coleccionistas, pero sabemos que salieron al menos 300 ejemplares. Entonces también sería muy bueno, pues como que eventualmente se pudiese hacer algo para que esto quedara en un archivo
más grande, con mayores posibilidades de circulación, o incluso, pues lo ideal sería que se circulara de una forma libre, pero también sabemos que eso tiene como una gestión de derechos de autor de por medio, que sería pues ideal que se pudiese realizar. Entonces apuntaría a eso. Y también pues con el primer experimento que hicimos de este fanzine de Ofelia, que fue un fanzine corto, pues con cómic, como con toda la disposición creativa de Lina y yo, pues también sería muy chévere hacerlo a futuro en otra, pues como con otra autora, que a lo mejor ya también nos permita como especular ciertas cosas que la investigación no alcanza a precisar, pero que nuestra intuición nos dice tuvo que haber pasado así, porque pues nosotras en ese ejercicio creativo sabemos que ocurre así. Entonces, creo que también apuntar eso hacia el futuro. Hay un tema además muy importante, el de los saberes que vas adquiriendo según vas investigando, según vas trabajando, y hay lógicas que dices, esto no podría ser como incluso ya han investigado y teorizado otras personas. Dices, aquí hay un tema también de herramientas que tenemos y maneras de mirar y de analizar, en gran medida herramientas feministas, pero sobre todo de poder, digamos, yo siempre digo, hacer ciencia, hacer investigación bien hecha. Y en este sentido también, en el marco también de, por ejemplo, cómo un artefacto expositivo es también artefacto despertador, al menos así nos lo planteamos en su momento con presentes, y en gran medida inspiradas, que por eso digo que luego todo tiene sentido, por una exposición que hubo aquí en España en el 2013, que se llamaba Genealogías feministas en el arte español desde 1960 a 2010, cuyo catálogo además está en online. O sea que es un poco también el germen de si esto se estaba aplicando al arte contemporáneo y a las creadoras españolas, ¿por qué no aplicar toda esa lógica desde la investigación y también desde digamos, ponerlo en comunicación y en sociedad a partir de una exposición, fue un poco el sentido de donde nace también Presentes, y el hecho también de que teníamos la oportunidad de que era un artefacto que iba a rotar fuera de las propias fronteras españolas. Entonces ahí preguntaros a vosotras también por esa idea del artefacto expositivo como digamos, estrategia, ¿no? También para seguir tejiendo red y ampliando las herramientas de la investigación. Sí, pues de hecho fue una de las propuestas que hicimos el año pasado. El año pasado concursamos con la investigación hay unos premios nacionales de cultura de la Universidad de Antioquia aquí en Medellín, que tienen una de las categorías que tiene que ver con memoria, y justo el año pasado una de las líneas que abrieron fue como archivos, decolonizar el archivo. Presentamos la investigación allí, pues no lo ganamos, estuvimos dentro de las finalistas, pero una de las propuestas que construimos para ese momento fue ese avance de investigación como esa etapa de la primera fase de años 80 y 90, con una propuesta expositiva, también con la intención de llevar este contenido a otros ojos y a otros escenarios, como a otros sectores por fuera de lo que regularmente podemos tener en conversación. Por eso, cuando hablamos como de todo el ejercicio de divulgación, como que se ha venido haciendo, inicialmente surgió como la divulgación digital en los perfiles que nos propusimos construir sobre las autoras, pues que van muy lento, es real, pues van como granitos de arena que vamos pudiendo compartir, las entrevistas, pero luego empezamos a pensar como también en otros escenarios de divulgación por fuera de esto. Ofelia, ese fanzine y la idea de construir otros fanzine con otras anécdotas de estas autoras está ahí como mecanismos de divulgación, pero también el tema expositivo está dentro de los planes como de hacer divulgación sobre este proceso de incógnitas, pues que de hecho nos soñamos trabajar con varias autoras contemporáneas para también poder cruzar como eso entre
entre las que estuvieron y las que están haciendo hoy en día, como usar desde las maneras del hacer. Pero bueno, digamos, son como proyectos que hay entre mediano y largo plazo para poder seguir divulgando y poder seguir participando como de conversaciones. Yo creo que estas conversaciones también nos nutren mucho lo que decías ahorita, las maneras de hacer, de cómo nos vamos haciendo las preguntas. Y si bien también es un asunto cuando uno hace investigación poner un punto final o poner cierta como delimitar las cosas para poder tener, digamos, un punto un horizonte, pues como el alcance. Creo que el hecho de podernos cuestionar mientras vamos haciendo la investigación y sin el hecho de que tenemos que entregar una tesis o que tenemos que entregar un producto investigativo para una institución, sino que lo estamos haciendo en el sentido de una construcción más abierta, pues nos permite eso, que estas nuevas conversaciones y estas nuevas maneras de pensar cómo nos relacionamos también con esa investigación, pues nos abran otros posibles contenidos. Inicialmente, por ejemplo, el tema de los archivos de organizaciones feministas no lo teníamos tan en el radar y ahora nos parece, digamos, como no, ahí tendrían que estar. También la pregunta como de la conversación y del tema oral que decía Estefanía ahora nos parece muy importante porque, digamos, una de las cosas que con el tiempo valoramos mucho más son esas primeras entrevistas, por ejemplo, que hicimos con familiares de autoras que ya fallecieron. Poder volver como sobre las palabras familiares de ellas y entender lo que esa dinámica familiar favoreció en esa autora particularmente es una cosa que no entiendes o que digamos no logras captar si solo estás viendo un material de archivo o si solo lo estás haciendo como desde la revisión de fuentes, digamos, puede ser en archivo o como solo su obra. El poder tener esas conversaciones directas un poco más íntimas, porque son familiares, digamos, las relaciones de las hermanas se cruzan ahí. Eso nos da como una comprensión también como de la sensibilidad de esa autora que no hubiéramos tenido de otra manera. Por ejemplo, en el caso de Cecilia Cáceres, las hermanas nombran lo importante o como lo que para ella fue también sentirse permeada por el movimiento feminista que estaba en ese momento en Colombia, años 60, 70, como ellas crecieron en ese contexto. Y si bien ella nunca lo nombró, o sea, nunca se nombró a sí misma, digamos, como feminista o que estaba haciendo este trabajo, para las hermanas es muy claro que toda la influencia del movimiento feminista estaba ahí en el trabajo de Cecilia. Entonces, eso también es como posible gracias a esas voces familiares y cercanas de las autoras, que es muy importante en el proceso de la investigación que estamos haciendo, tener esas voces de primera mano, que son voces que a veces no valida necesariamente la academia, ¿cierto? Una voz familiar o un recuerdo familiar, una anécdota íntima, pero que a nosotros nos da todo el sentido de por qué esta mujer hacía el contenido que hacía. También donde está como su influencia o sus líneas básicas. Sí, otro asunto que creo que va a permitir también, o al menos que hemos evidenciado planteando la posibilidad de una exposición, es precisamente el ampliar público, o sea, que llegue pues a más personas que solamente las interesadas en el cómic, es decir, como captar, por ejemplo, la atención de autoras o de artistas que se han dedicado, por ejemplo, a otras ramas, a otros intereses, a otros temas. Y creo que también una exposición podría como favorecer el hecho de ese contexto familiar, privado o incluso pues, social que nos favorece en ese entendimiento del pasado, pero también del presente, o sea, como poder hilar ese paso y creo que la forma en que hemos ido planteando las exposiciones, que algún día serán, es precisamente eso. Entonces, eh, indudablemente, pues como una exposición nos permitiría ampliar mucho más y también como
creo que también nos ha cuestionado mucho la idea de la exposición no como algo simplemente estático, sino algo que pueda como circular en diferentes puntos, en diferentes espacios, pero incluso que pueda permitir al espectador o la espectadora que interactúe y que dé información, si así lo sabe o si así lo requiere, porque también la exposición no será como un punto final de la investigación, sino que por el contrario puede ser un punto que amplíe como las posibilidades. Yo creo que ya estamos también en horario de descuento, así que si alguna compañera, colega quiere haceros alguna apreciación, pregunta, curiosidad, es el momento. Si no, yo tengo preguntas, no, en eso no hay problema, no se nos escapan. ¿Alguna? Si nadie se anima, yo sí quería preguntaros por el escenario actual de autoras de cómic e historieta en Colombia, un poco por esas características de mercado editorial y representación de autoras en los distintos espacios que tenéis vosotros ahí, porque sí es cierto que, por ejemplo, podríamos decir que es como el entorno que nosotros conocemos aquí en España, pero en pequeñito, como todo en una publicaciones como muy como grandes acontecimientos, porque en realidad se publica poco en relación con todo lo que se publica, por ejemplo, en el mercado español. Y lo que pasa que también hay una idiosincrasia también del propio mercado, de la propia normativa del libro. Y bueno, y en este escenario, ¿dónde están las autoras ahora? Quien quiera coger de las dos el testigo. ¿Quieres empezar, Estefan? Yo empecé. Pues es que Vale. están como en todas partes, pero también hay como que rastrearlas y hacerlas más visibles. O sea, hay autoras publicándose de forma autogestiva, en fanzines, que circulan pues como en unos nichos muy específicos, pero también hay autoras pues como por Paola, que de repente edita un libro en 5 países al mismo tiempo. Entonces creo que todo esto, o sea, es un espectro muy grande. Y por ejemplo, si nos vamos a mirar la participación de las autoras en algunas residencias en específico, como la residencia de Angulema, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas autoras colombianas que han estado en Angulema, o más bien la mayoría de las personas que han estado son autoras. Y hay algo, por ejemplo, ahí que nos ha llamado poderosamente la atención últimamente, y es la pregunta por lo regional, es decir, no solamente como estas grandes regiones del país como Bogotá, Medellín y Cali, que son como las principales, sino también como esas otras regiones del país donde también seguramente hay autoras, pero a lo mejor no estamos haciendo visibles. Entonces esa es, por ejemplo, una gran duda. Y hay otra duda o otra incógnita, que es la que se vuelca al exterior, es decir, aquellas mujeres que son colombianas, pero residen, por ejemplo, en España, en Alemania, y que están desarrollando su obra ahí porque encontraron unas mejores condiciones para la producción en el exterior, pero eso como habla, por ejemplo, de lo que sucede en Colombia y de lo que como lectores podemos hacer por lo que están haciendo en su calidad también en muchos casos, pues como de migrantes. Entonces, pues esto sería, o diría yo, como que es una de los retos, como poder abarcar lo suficiente como para que todas sean visibles. Ese, por ejemplo, es como un gran reto que no deja dormir. Yo creo que lo otro que tiene mucha relevancia, como también en la escena de cómic colombiano, es el participar de colectivos, como de todo este tipo de alianzas, porque
es más difícil hacerla sola, ¿cierto? Y si bien la mayoría, yo creo que todos los colectivos que hay en este momento de cómics son híbridos, mixtos, tienen una importante participación de mujeres y de mujeres en unos roles de gestión muy importante. O sea, son creadoras, guionistas, dibujantes, pero que además están haciendo gestión cultural, están haciendo alianzas, están generando espacios. Y creo que esto es muy importante porque entendiendo las dinámicas del cómic colombiano, es importante que quien está haciendo el trabajo también autoral, de alguna manera haga ejercicios de divulgación, se abra espacios de conversación, busque escenarios de gestión cultural, porque, digamos, eso va a facilitar la divulgación de la obra, de los trabajos, de la producción. Y creo que la participación de las mujeres en este momento es muy importante en muchos sentidos, en muchos roles. El número es mucho más grande, pues ahora les hablábamos como de haber identificado unos 14 nombres en los años 80 y 90, sabemos que había más, sabemos que hay más mujeres en ese momento, tenemos localizadas esas, pero hoy en día la cifra, pues como lo que tenemos en una base de datos muy rudimentaria que estamos levantando, ya pasa las 60 autoras. Sabemos que eso comparado con países como España, Argentina o Brasil incluso, donde los números son muy grandes, pues es una comparación que siempre irá pérdida, pero para lo que pasa en la escena del cómic colombiano, decir que hoy hay más de 60 mujeres creando cómic en Colombia es un número muy importante. Y con unos perfiles muy diversos, o sea, como decía Estefanía, están desde la autopublicación. Hay un movimiento muy importante de publicación digital, webcomics, webtoon, a ver, bueno, todo lo que las plataformas permiten, las mujeres están allí. Creo que hay unas mujeres muy jóvenes con una capacidad de mover público muy potente. Y también como con una mirada internacional muy interesante, o sea, como el hecho de que también tengan una proyección para afuera es muy interesante. Lo que pasa con autoras como Lorena Álvarez, por ejemplo, que tiene ya una proyección por fuera del país, o que se están pensando, o Cabizbaja, que incluso estuvo por acá en un momento que su obra ya se publica también en España. Esto es muy importante porque son caminos, son autoras que abren camino para otras mujeres y para otras creadoras colombianas. Entonces creemos que esas dinámicas están muy activas en este momento. Creo que hay un movimiento, una necesidad porque esas redes de contacto también como que se unan y surjan más cosas desde lo colectivo. Yo creo que vamos hacia allá. Es lento, pero creo que vamos hacia allá en el país. Y a mí me da mucha esperanza el saber que hay unas mujeres muy potentes en lugares de gestión también, porque están jalonando eso desde muchas regiones y también desde roles muy diferentes. Creo que Mariela tiene la mano levantada. Justo, Mariela tiene la voz ahora. Bueno, yo aprovecho lo que estás contando, Lina, para preguntarte, porque bueno, el otro día estuvimos hablando con Lina y con Estefanía, y yo les decía que les preguntaba por la escena comiquera feminista, que es un término que usa una colega chilena, me decían que no se animaban a llamar escena comiquera feminista todavía lo que pasaba en Colombia, pero yo les decía que una de las cuestiones que habilitaba eso, o que había habilitado eso por lo menos acá en Argentina y en Chile, fue la gestación de ferias, festivales de historieta por autoras. En Brasil también, ¿no? El Lady Comics, el Comiqueras, el Vamos las Pibas. Lo que decía también Elisa, ¿no? En torno a crear una muestra, un artefacto expositivo, ese nucleamiento, ese encontrarnos en un espacio como un festival o una muestra, impulsa estos procesos. Y también pensaba en, por ejemplo, acá en Argentina en 2018 el aborto legal generó la colectiva Línea Peluda, o en Chile en 2019 el estallido generó, digamos, una producción gráfica en fanzines y en historietas y en la calle también en murales, que motivó, digamos, que explotara lo que ya estaba
gestándose, ¿no? Me parece que Colombia está en ese punto, y yo le decía a las chicas que a lo mejor se tienen que cargar al hombro un festival, ¿no? Un dispositivo que puede ser una muestra o una charla o una jornadita. A lo mejor pensar un festival es como muy grande, pero a lo mejor el siguiente paso es planificar una jornada de dibujo y cerveza y que de ahí empiece a como emerger un festival de autoras, ¿no? No sé cómo lo ven y ya las comprometo a que se pongan a pensar en algo así. Es muy potente lo que dices, y bueno, justo en las invitadas están Laura Valentina y Andrea Cagua, que justo tuvimos una reunión hace poco. Es lo que decíamos ahora, o sea, digamos, como un colectivo específico de comiqueras feministas, yo creo que hasta el momento no es tal. O sea, por ejemplo, si hay un colectivo, bueno, nosotros acá estamos haciendo investigación, en Cali están las compañeras de Leche que hacen historieta, investigación, es híbrido, también son feministas, ¿cierto? Creo que sí hay unas cosas que están pasando en esas líneas, y de hecho, pues como que si uno ve el trabajo de muchas autoras, están en la línea de historieta feminista, ¿cierto? Lo que pasa es que no hay como una gran colectiva que como que agrupe, pero sí hay, y de hecho hay hemos hecho como unas recopilaciones de viñetas feministas colombianas, porque sí hay unos trabajos muy interesantes desde la gráfica, vinculados a todos los movimientos, digamos, a las manifestaciones feministas. Con las sufragistas estuvo ahí, en el movimiento de los años 60, 70, hay gráfica vinculada. Y claro, hoy en día, con el estallido social, con lo de la despenalización del aborto hace un año en Colombia, también fue muy potente toda la gráfica feminista. ¿Qué pasa? No, claro, no es solo cómic, ahí están las grafiteras, toda la gráfica estalla, y hay cómic, porque hay cómic vinculado a eso. ¿Qué pasa? Yo creo que nos falta un poco más el ejercicio de generar como más visibilización de esto está pasando y divulgación de esto está pasando, ¿cierto? Que no necesariamente tenemos que estar todas como o en alianza o en un gran colectivo o en una gran asociación, pero sí tener en el radar que todas estas manifestaciones se están dando, y que esto sí hay como una gráfica o una narrativa gráfica feminista en Colombia que valdría la pena hacerle más divulgación. Pues de hecho ahora están gestando entre Andrea Cagua, Paula Pino y la gente de Cali, están gestando un periódico feminista con narrativa gráfica y por medio. Se han dado unas alianzas editoriales con fanzines como Doctor Fausto, que tiene como toda esta línea también, feminismo y narrativa gráfica. Sí, No yo hemos creo que hablado del Doctor Fausto especial autoras, pero en realidad ahí hubo una alianza también colectiva y desde total. luego dio muchísima visibilidad en ese sentido también, que Mariela trabajó en Clítoris en sentido antológico, Claro. que eso también ha sido, por ejemplo, en España una de las estrategias básicas para digamos, visibilizar el hecho de que además hay diferentes estilos, se puede, digamos, reventar ciertos estereotipos y sobre todo también la alianza intergeneracional, ¿no? El hecho de seguir haciendo genealogía en ese mismo sentido. Total. Y lo que dice Mariela como de un encuentro, de un festival, yo creo que sí estamos en mora en Colombia de hacerlo, porque creo que hay una movilidad muy potente de autoras que están ahí, o sea, y creando unas cosas también muy, muy interesantes. Entonces, bueno, ahí está. ¿Alguna pregunta más? ¿Vivian? No, creo que ya. ¿Pueden comentar, Lina y Esta, Estefanía, un poco sobre la dinámica del propio doctor Fausto, de ese especial de autoras, en el que fue un poco en ese sentido también un hito hacia afuera, ¿no? Bueno, por ejemplo, en mi caso fue el momento de visibilidad de, esto es súper interesante, y además luego me lo hizo llegar mi tía Camila, y en gran medida eso posibilitó el contacto con Ed y el poder conocernos el año pasado. Pero
en realidad, volvemos otra vez a estas dinámicas también se están llevando a cabo porque si no, ocurre a nivel interno, pero no es tan visible fuera. Sí. Sí, ¿Cómo lo pues visteis vosotras? Doctor Fausto es un fanzine antológico de cómic colombiano que tiene pues una periodicidad un poco caprichosa. Y a partir como de su número 12, vienen como 11, vienen apostando como por un formato más grande, más generoso, con una extensión sí, más amplia. Y entonces en su número 12 deciden hacer el número especial de autoras. Un hecho que me parece como bastante interesante es que esto fue en 2019, pero en 2012, pues, o sea, 2010 creo, perdón, o sea, casi 10 años antes, estaba en Colombia Revista Larva, que también era una publicación pues, antológica de cómic, que se editaba en Colombia, pero que tenía sobre todo autores internacionales. Para el número 12, la revista Larva, pues como que también quiso hacer su especial de autoras de mujeres y para ese entonces invitaron a Power Paola como editora invitada. Sin embargo, Power Paola pues reconoce que solo encontró como 4 autoras colombianas, estamos hablando de 2010, entonces pues que no le era suficiente para cumplir como para llenar toda la revista. Entonces finalmente invita a autoras que ella admira pues de todo el mundo, de todas las nacionalidades, y este termina siendo Larva número 12. Luego, en 2019, pues Doctor Fausto decide hacer su número de autoras y para ello invita a un colectivo de Medellín llamado Hiedras, que es un colectivo feminista, y como que ya habían hablado de esta idea de la poca representación femenina que había en el cómic colombiano. Y es grato saber que en el artículo editorial las editoras del colectivo Hiedras admiten que se les quedaron muchas autoras colombianas por fuera, porque había tantas que ya no, pues como que no era posible congregarlas a todas en una misma publicación. Menciono esto pues para ilustrar como el cambio que sucede en 10 años hey, no encuentro suficientes autoras, se me quedaron muchas autoras por fuera, ¿cierto? Creo que es un cambio bastante relevante y bueno, en esa publicación eh, pues se congregan como 12 autoras. Yo fui una de esas autoras invitadas. Me plantearon la posibilidad de hacer una reseña o un cómic y yo hice una entrevista dibujada a Lina, en Ujú. cuya conversación llegamos a la coincidencia de que las dos nos estábamos preguntando por cuáles eran las mujeres que habían estado antes que nosotras en el cómic colombiano. Y de ahí más tarde surgiría Incógnitas. Entonces es también como un asunto anecdótico, pero también lo relevante de esta publicación es que motivó otros temas, o sea, motivó que congregar las autoras sí, pero además de esto, tener una publicación que, como bien dice Elisa, llegó a otras esferas, también por fuera del cómic colombiano, sino también por aquellas mujeres interesadas por el feminismo o por temas feministas, ¿cierto? Entonces, creo que es una lógica que se está siguiendo y que creo que se continuará. Y ahora pensaba, por ejemplo, en que sí se han ido gestando espacios que son netamente femeninos, como ferias o como festivales alrededor de la gráfica. Pero a lo mejor y uno puntualmente sobre el cómic, sí haría falta, ya sea como publicación o como espacio académico de formación o como espacio pues de feria. Igual creo que entre las posibilidades o lo que ocurre muchas veces con estos espacios em, femeninos
es que tenemos mayor seguridad para hablar de otros temas y surgen como la socialización de aquellas cosas que parece solo hablamos entre nosotras. Eso es bastante curioso y bastante potente también. Entonces no estaría de más dejarnos seducir por esa idea de Mariela y otras, a ver si en algún momento ocurre algo similar. Sí, yo creo que tenemos que terminar un poco este webinario porque me van a echar de la universidad. Porque a Vivian no queremos que se quede atrapada en la universidad. Yo, si queréis, voy haciendo un poco el cierre. Lina, Mariela, Estefanía, Vivian, muchísimas gracias por este espacio y adelantar que los siguientes seminarios tendrán que ver con Nicoleta está organizando el de Brasil para el 15 de marzo y Vivian ya el 31 de mayo se encargará de las compañeras de organizar, en el que estarán por aquí las compañeras chilenas, Isabel Molina con Brígida, así que aquí estaremos compartiendo con las compañeras y lo dicho, ha sido un honor y un placer y yo creo que el seguimos todas juntas es lo que pega aquí, ¿no? Sí, y quedamos en contacto porque, claro, el trabajo que estamos haciendo desde iComics, Nicoleta y María, está totalmente en la misma orientación y ese deseo de interconectar líneas entre diversos países ibéricos. Entonces, nos quedamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias.